Bien, vamos a leer el problema. Se tiene un edificio de 6 pisos, en el cual viven 6 personas, A, B, C, D, E y F, cada una en un piso diferente. Sí se sabe que E vive adyacente a C y B. Para ir del departamento de E al de F hay que bajar 3 pisos. A vive en el segundo piso. Y la pregunta es, ¿cuál de estas personas vive en el último piso? Bien, vamos a resolverlo. Ahí está. Ese sería nuestro primer dato, ¿no? Dice, se tiene un edificio de 6 pisos en el cual viven 6 personas, A, B, C, D, E y F, cada una en un piso diferente. Sí se sabe que, a ver, bueno, de ahí lo único que podría hacer con este dato es graficar el edificio, ¿no es cierto? Entonces vamos a graficar un edificio de 6 pisos. Ahí está. Vamos a enumerarlo, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Y entonces vamos a ver qué dato más hay adicional. A ver, me dicen E vive adyacente a C y B. Profe, ¿qué significa adyacente? Bueno, adyacente significa junto, ¿no? Al lado, al costado, pegadito. Y entonces si a mí me dicen que E vive adyacente a C y B, quiere decir que E está junto a C y está junto a B. Bueno, si E está junto a C y está junto a B, entonces está en el medio de ellos, ¿no es cierto? Y además estamos hablando de 3 pisos consecutivos. Y entonces, profesor, vamos a ver cómo lo podríamos colocar aquí en el gráfico, sabiendo que ellos están en 3 pisos consecutivos. Profe, eso podría ser el primero, segundo y tercer piso, ¿no es cierto? Podría ser, pero también podría ser el segundo, tercero y cuarto. Podría ser el tercero, cuarto y quinto, o podría ser el cuarto, quinto y sexto. Mira cuántas posibilidades se han generado con ese dato. Cuando tú ves que un dato te genera muchas posibilidades, entonces obviamente con ese dato no lo podría colocar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es guardar el dato. O sea, ¿cómo se guardan los datos? Trazando líneas auxiliares. Por ejemplo, yo voy a trazar una línea auxiliar por acá, ¿de acuerdo? Y obviamente ya hemos determinado de que son 3 pisos consecutivos y E está en el centro. Y entonces a E lo voy a colocar ahí. Mi problema es que no sé si C está arriba de E y B abajo o al revés. Y entonces, profesor, tendría que colocar ambas posibilidades, ¿no es cierto? Por eso voy a colocar acá arriba que puede estar C o B y abajo puede estar B o C, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a guardar ese dato ahí, esperando de repente en algún momento utilizarlo, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué me dice luego. Siguiente dato. Dice para ir del departamento de E al departamento de F hay que bajar 3 pisos. Profe, ahí en la línea auxiliar que he trazado, ahí está él. Dice que él tiene que bajar 3 pisos para llegar al departamento de F. Entonces es lógico pensar que hay que prolongar esa línea auxiliar, ¿no es cierto? Vamos a prolongarla entonces. Ahí está. Vamos a hacer que E baje 3 pisos para que llegue hasta F, ¿de acuerdo? A ver, ahí sería un piso, ¿no es cierto? Ahí habría bajado 2 pisos. Y ahí había bajado 3 pisos. Quiere decir que ahí tiene que estar F. Ahora, yo observo, profesor, que en mi línea auxiliar ya tengo 5 pisos del edificio consecutivos. Esos 5 pisos podrían ser del 1 al quinto o del 2 al sexto, ¿no es cierto? Y entonces cabe la posibilidad de que haya un primer piso o haya un sexto piso, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar ahí, por ejemplo, a ver, eh, si F fuera primer piso, y entonces me faltaría el piso que está arriba, que lo he marcado con una rayita roja. ¿Estamos? Pero también cabe la posibilidad de que ese piso que me está faltando no sea arriba, profe, más bien sea abajo, ¿no es cierto? O sea, aquí. Y entonces vamos a ver, ¿no? Seguramente habrá algún dato adicional que me permita despejar esa duda. Así que vamos a leer el siguiente dato. Dice A vive en el segundo piso. Profe, creo que ahí ya se descarta la rayita de abajo, ¿no es cierto? Porque si usted dejara la rayita de abajo, esa rayita roja de abajo sería el primer piso. Y F sería el segundo piso. Pero el dato que me acaban de dar me dicen que A es el que vive en el segundo piso. Y entonces ahí habría pues una confusión, ¿cierto? Y entonces, profesor, quiere decir que esa rayita de abajo no existe. Y entonces F más bien es el que vive en el primer piso. Y entonces la rayita de arriba sería el sexto piso.
acuerdo? Como me dan de datos que A vive en el segundo piso, y entonces vamos a colocar A encima de F, ¿no? Ahí será el segundo piso, ¿de acuerdo? Ahora, vemos que ahí solo me falta una letra, y esa letra que me falta es D. Entonces D estará en el sexto piso. Bueno, ya prácticamente está todo resuelto, ¿no? Vamos a trasladarlo al edificio, ¿cierto? Así. Ahí está, lo que está en la línea auxiliar lo hemos trasladado al edificio. Eso quiere decir que vamos a ver cuál es la pregunta. Dice, ¿cuál de estas personas vive en el último piso? Bueno, eso se ve claramente, ¿no? El que vive en el último piso es D. ¿De acuerdo? Así. Bien, esa es la solución del primer problema. ¿De acuerdo? Es un problema de ordenamiento vertical, ¿no? Que lo hemos trabajado más o menos como lo habíamos explicado, ¿no? A ver, vamos al siguiente problema. Ahí está. Otro problema de ordenamiento vertical. Vamos a verlo. Dice, Alejandra, Beatriz, Carolina y Daniela van de compras. Una de ellas compró un reloj, otra compró un libro, la tercera unas zapatillas y la cuarta una cámara fotográfica. La tienda tiene 4 pisos, en cada uno de los cuales se vende un solo tipo de artículo. Sí, se sabe que Alejandra hace su compra en el primer piso. Los relojes se venden en el cuarto piso. Carolina hace su compra en el segundo piso. Beatriz compra un libro. Alejandra no desea por el momento una cámara fotográfica. ¿Cuál de estos productos compró Carolina? Es la pregunta. Vamos a ver cómo lo podemos resolver. Ahí está. Ahí está el primer dato, ¿no? Dice Alejandra, Beatriz, Carolina y Daniela. Son 4 amigas. Dice se van de compras. Una de ellas compró un libro, un reloj, la otra unas zapatillas y la otra una cámara fotográfica. La tienda tiene 4 pisos y en cada uno de los cuales se vende un solo tipo de artículo, dice. O sea, habrá un piso donde vendan puros relojes. Habrá un piso donde vendan puros libros. Habrá un piso donde vendan puras zapatillas y habrá un piso donde vendan puras cámaras fotográficas. Y cada una de ellas elegirá un piso para comprar su producto, ¿no es cierto? O sea, no habrán 2 personas que compren un mismo piso, ¿de acuerdo? Ya está. Con estos datos, más o menos lo que podría hacer solo sería graficar la tienda que tiene 4 pisos. Ahí está, ¿no? Vamos a enumerarla. Ahora, vamos a ver qué dato más hay adicional. A ver, ahí están los datos. Dice, se sabe que Alejandra hace su compra en el primer piso. Allá, profe, colocaremos a Alejandra ahí. ¿De acuerdo? Bien, luego me dice, los relojes se venden en el cuarto piso. Entonces en el cuarto piso colocaremos relojes. Luego me dice, Carolina hace su compra en el segundo piso. Bueno, colocaremos a Carolina en el segundo piso entonces. Luego me dice, Beatriz compra un libro. Digo, profe, Beatriz ya no puede comprar en el primero ni en el segundo porque ahí están comprando sus amigas. Solo le quedaría tercero o cuarto. Pero en el cuarto vemos que venden relojes. Entonces no puede comprar ahí porque ella compró un libro. Entonces la única posibilidad que le queda a Beatriz es comprar en el tercer piso. Y entonces ella compra en el tercer piso. Y además, en el tercer piso venden libros. ¿De acuerdo? Bien. Mira, vemos que ya el edificio está casi lleno, ¿no? Solamente falta un nombre nomás en el cuarto piso. Y eso sería la que me está faltando. ¿Quién me está faltando? Daniela. ¿Estamos? Luego me dan el último dato, ¿no? Dice, Alejandra no desea por el momento una cámara fotográfica. Quiere decir que ella no compra cámara fotográfica. Entonces, como ella hace su compra en el primer piso no venderán las cámaras fotográficas. Entonces, profesor, lo venderán en el segundo piso. ¿De acuerdo? Así. Entonces, ¿qué venderán en el primer piso? Bueno, el producto que me falta, profe. Dijeron que eran zapatillas. Ahí está. ¿Qué me pregunta el problema? ¿Cuál de estos productos compró Carolina? Bueno, eso es una cámara fotográfica, ¿no es cierto? Ahí se ve claramente. ¿Estamos? Bien. Esa sería la solución del segundo problema, ¿no? Problema también de ordenamiento vertical. ¿Estamos? Bien. Pasemos al siguiente problema. Bien, es un problema de ordenamiento horizontal. Dice, sobre una misma fila de un tablero de ajedrez, se tiene 6 piezas, dice, de ajedrez. Y se observa que adyacente al rey y al peón hay un lugar vacío en común. El alfil está a la izquierda de la dama. La torre está a la derecha de la dama y junto a un lugar vacío. El caballo está a la derecha de los demás y junto al peón.
Me preguntan, ¿cuántos lugares hay entre el peón y la dama? Bien, pasemos a resolverlo. Ahí está. Ese es mi primer dato. Dice, sobre una misma fila de un tablero de ajedrez se ubican 6 piezas de ajedrez. Ahora yo digo, profesor, una fila del tablero de ajedrez, ¿cuántas casillas tiene? 8, ¿no es cierto? Claro, porque el tablero de ajedrez es de 8 por 8, ¿no es cierto? 64 casillas en total. Entonces, una fila tiene 8 casillas, al igual que una columna tiene 8 casillas. Y entonces, profesor, vamos a colocar justo esa fila, ¿no? Con las 8 posiciones. Ahí está. Ojo que cada casilla está representado por esa rayita vertical pequeña que he colocado, no por los espacios. Si tú cuentas los espacios ahorita, solamente hay 7. Entonces, lo que he colocado como casilleros son las rayitas verticales que he puesto. ¿De acuerdo? Cada una de ellas representa un casillero y hay 8 casilleros. ¿Estamos? Ahora, si ahí vamos a colocar 6 piezas de ajedrez, quiere decir que habrán 2 casillas que quedarán libres, ¿no es cierto? Quedarán vacías. Y entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Bien, pasemos al primer dato entonces. Dice, sí se observa que adyacente al rey y al peón hay un lugar vacío en común. Profe, adyacente ya usted dijo que eso era junto, ¿no es cierto? O sea, me están diciendo que junto al rey y al peón hay un lugar vacío, pero en común, dicen. O sea, quiere decir que ese lugar vacío está junto al rey y al peón, pero está en el medio de los dos, ¿de acuerdo? Entonces, profe, ¿cómo lo ubicaríamos ahí en el ordenamiento? Mira, serían 3 casillas consecutivas, ¿no es cierto? Sería rey vacío peón o peón vacío rey, pero son 3 casillas consecutivas. Y entonces yo observo que si quiero colocarlo ahí en mi línea que he trazado, habría muchas posibilidades para colocar 3 casillas consecutivas. Por eso que no lo puedo colocar. Voy a tener que trazar una línea auxiliar y guardar ese dato. Eso es lo que voy a hacer. Ahí, por ejemplo, ya sabemos que el lugar vacío en común está en el medio. Y el rey y el peón están a sus costados, ¿no es cierto? Por ejemplo, podría estar el rey por acá y el peón acá, o podría ser al revés. Peón por acá y rey por acá. ¿De acuerdo? Eso seguramente se definirá dentro de un rato. Vamos a ver el siguiente dato. Dice, el alfil está a la izquierda de la dama. Profe, yo veo que usted ha puesto ya ahí en su línea dónde es izquierda y dónde es derecha. Claro, eso ya lo explicamos al inicio, ¿no? Cuando explicamos la parte introductoria del tema, dijimos que vamos a trabajarlo desde nuestra posición. Y entonces lo que es derecha para mí, que soy el que está resolviendo, será derecha para las fichas. ¿De acuerdo? Y lo que es izquierda para mí será izquierda para las fichas. Entonces, cuando a mí me dice el alfil está a la izquierda de la dama, a la izquierda, profesor, podría ser junto y a la izquierda o podría estar a 2 casillas, a 3 casillas, pero a la izquierda, ¿no es cierto? Y entonces tampoco sería un dato que me permitiría colocarlo ahí en el esquema general. Entonces voy a tener que trazar otra línea auxiliar. Entonces voy a graficar eso, ¿no? A ver, por ejemplo, ahí, ya que hablan de 2 piezas, colocaré 2 lugares. Voy a colocar a la dama por acá y obviamente el lado izquierdo será por aquí. Ahí estará el alfil. Profe, ¿por qué lo he hecho tan separado? Porque no sé si son consecutivos. Podría haber algunas piezas entre ellas. Por eso que lo dibujo así, medio separado. ¿De acuerdo? Bien, vamos al siguiente dato. Dice, la torre está a la derecha de la dama y junto a un lugar vacío. Mira, la torre a la derecha de la dama. Yo ya tengo a la dama ahí en la segunda línea auxiliar. Y entonces, profesor, habrá que prolongar esa línea auxiliar para colocar a la torre. Entonces, ese lugar sería la derecha de la dama. Ahí voy a colocar a la torre. Pero luego me dice junto a un lugar vacío. O sea, la torre está junto a un lugar vacío. Entonces, profesor, yo no sé si ese lugar vacío está a la derecha de la torre o a la izquierda de la torre. Entonces, caben esas 2 posibilidades, porque nada me dice que la dama y la torre están consecutivos. Eso no lo podría asegurar. Podría haber casillas entre ellos, ¿no es cierto? Entonces voy a graficar esas 2 posibilidades, ¿no? Por ejemplo, que el lugar vacío esté por aquí o que el lugar vacío esté por aquí. Esas posibilidades todavía existen. Vamos a ver el siguiente dato. Dice, el caballo está a la derecha de los demás. Profe, a la derecha de los demás quiere decir al extremo derecho, ¿no es cierto? Y entonces el caballo se encuentra aquí.
Pero me dice que está junto al peón. Y entonces el peón debe estar ahí a su costadito. Si me voy a la primera línea auxiliar, ahí tengo al peón. Y entonces sería, profesor, peón, vacío, rey. ¿No es cierto? Y entonces, obviamente, colocaré el espacio vacío y el rey. Si ya trasladé esa línea auxiliar a mi esquema general, entonces ya lo puedo borrar. ¿De acuerdo? Luego observo en la segunda línea auxiliar que hice, observo que hay ahí 4 posiciones, ¿no es cierto? 4 casillas. Y justo lo que me está quedando en mi esquema general también son 4 casillas. Quiere decir que ellos deben trasladarse ahí, ¿no es cierto? En ese mismo orden. Por ejemplo, nos damos cuenta que el alfil está en el extremo izquierdo y a su costado está la dama. Eso es lo que voy a hacer, colocar el alfil y a su costado la dama. Luego el detalle está, no sé si es vacío torre o torre vacío. Tendré que dibujar las dos posibilidades. Por ejemplo, torre vacío o vacío torre, ¿no es cierto? Así. Bueno, como ya trasladamos esa segunda línea auxiliar, también la podemos borrar ya. Vamos a ver si hay más datos o viene la pregunta. Viene la pregunta ya. Dice, ¿cuántos lugares hay entre el peón y la dama? Bueno, si yo observo al peón y la dama, me doy cuenta que hay todos estos lugares que están acá. Y son 4, ¿cierto? Así que la respuesta será, hay 4 lugares. ¿Estamos? Esa es la respuesta. Profe, al final no se decidió por dónde era la torre ni la dama, ¿no? Perdón, la torre y el vacío. No, pues el problema nunca lo aclaró. Pero a veces el problema queda así, ¿no? Y ya, pero de todas maneras se puede responder. No me pueden hacer una pregunta con respecto a él porque no está definido. Pero me hacen las preguntas con respecto a cosas que sí están definidas, ¿no es cierto? Así son los problemas de orden de información. A veces quedan inconclusos. Bien, pasemos al siguiente problema entonces. Problema número 4. Dice, Cecilia debe realizar 10 actividades, identificadas del 1 al 10. Desde el lunes hasta el viernes, 2 por día. Sí se sabe que la 4 se realizará 3 días antes que la 7. La 2 se realizará el mismo día que la 6 y 2 días antes que la 3. La 8 se realizará 2 días antes que la 6, ¿quién se realizará un día después de la 5? La 9 se realizará después que la 7. Y luego vienen las preguntas, ¿no? Vamos a ver cómo lo resolvemos. A ver, pasemos aquí. Ahí está mi primer dato, ¿no? Dice, Cecilia debe realizar 10 actividades, identificadas del 1 al 10, desde el lunes hasta viernes nomás, o sea, en 5 días, ¿no? Por eso me aclara, ojo, 2 cada día, dice. Entonces voy a colocar eso, ¿no? Voy a colocar los 5 días y obviamente vamos a suponer que empezamos de izquierda a derecha, obviamente de nuestra izquierda hacia la derecha, que es de lunes a viernes. ¿Estamos? No quiero colocar lunes, martes, miércoles porque después voy a tener que colocar ahí las tareas y no me va a dar mucho espacio. Entonces, tengamos claro eso, ¿no? De izquierda a derecha serán de lunes a viernes. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver qué otro dato hay. Dice, se sabe que la 4 se realizará 3 días antes que la 7. Profe, la 4 3 días antes que la 7. A ver, vamos a suponer, por ejemplo, que la 7 se realice aquí. O sea, el último día, el día viernes. ¿Cómo sería 3 días antes, profe? Bueno, aquí sería un día antes, ¿no es cierto? Aquí sería 2 días antes. Y aquí sería 3 días antes. O sea, ahí tiene que estar el 4. Profe, pero ahí sería suponiendo que el 7 se hizo el viernes. ¿Pero no se puede hacer otro día? Sí, el jueves. Si la 7 se hace el jueves, o sea, vemos que de viernes a jueves avanza una posición. Y entonces, para que siga manteniendo que el 4 es 3 días antes, obviamente el 4 también tendrá que avanzar, ¿no es cierto? Y sería acá el lunes. Obviamente ya no podría seguir avanzando el 7 porque el 4 ya no tendría espacio. O sea, hay 2 posibilidades. ¿Estamos? Bien. Vamos a ver qué otro dato hay. Dice, la 2 se realizará el mismo día que la 6 y 2 días antes que la 3. Voy a empezar con esa segunda parte. Dice, la 2 se realizará 2 días antes que la 3. Entonces voy a trazar una línea auxiliar. Ahí está. Como la 2 se realizará 2 días antes que la 3, primero voy a colocar a la 3. ¿De acuerdo? Ahí. Aquí sería un día antes que la 3. Acá sería 2 días antes que la 3. Por lo tanto, ahí debe estar el 2.
En la primera parte de ese dato dice la 2 se realizará el mismo día que la 6. Y entonces ahí tiene que estar la 6. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver qué otros datos me dan. La 8 se realizará 2 días antes que la 6, quien se realizará un día después de la 5. A ver, la 8 se realizará 2 días antes que la 6. Bueno, yo tengo ahí a la 6 en la segunda línea auxiliar. Como la 8 está 2 días antes, habrá que alargar un poquito esa línea auxiliar. Ahí sería un día antes que la 6 y acá sería 2 días antes que la 6. Ahí tiene que estar la 8. ¿De acuerdo? Oye, pero me decía, la 8 se realizará 2 días antes que la 6, ¿quién se realizará un día después de las 5? Yo te pregunto, ¿quién se realiza un día después de las 5? ¿La 8 o la 6? Efectivamente, la 6, ¿no es cierto? Sí, profe. Porque siempre cuando hay una coma y se hace un comentario, obviamente el comentario que viene después hace referencia al último que menciona. En este caso, el último que mencionó era el 6. Y entonces el profesor dice que la 6 se realizará un día después de las 5. Entonces la 5 tiene que estar aquí. Bien, lo que puedo observar ahí, profe, es que en la línea auxiliar de la izquierda hay 5 días y en la línea auxiliar de la derecha también hay 5 días. O sea, está coincidiendo, ¿no? Podemos trasladar eso acá. Pero vamos a ver si hay algún dato más. A ver, dice, la 9 se realizará después de las 7. Oye, si la 9 se va a hacer después de las 7, y entonces definitivamente la 7 no puede ser viernes, ¿sí o no? Porque eso implicaría que la 9 se realice sábado. Y ya de dato del problema decían que solamente era de lunes a viernes. Y entonces descartado el primer caso. Me quedo con ese. Y como me dice que la 9 se va a realizar después de las 7, la 9 debe estar acá. Como ya no hay más datos, entonces voy a tratar de unir mis dos líneas auxiliares. Como son 5, 5, caen exacto, ¿no es cierto? Por ejemplo, veo que el 8 tiene que ser el lunes. Lo voy a poner ahí. Detrás del 8 está el 5. Detrás del 5 está el 6. Encima del 6 está el 2. Y el 3 está en el último, o sea, viernes. ¿Estamos? Ahí he trasladado toda la segunda línea auxiliar. Entonces ya lo borramos ya. Lo que puedo observar, profe, es que me están faltando todavía, ¿no? Me están faltando dos actividades. Por ejemplo, me falta la 10 y el 1. Y entonces voy a suponer que la 10 se haga aquí, por ejemplo, y entonces el 1 tendría que hacerse aquí. O podría suceder lo contrario, que el 10 esté por acá y el 1 por allá. Claro, porque no hay ni un dato que restrinja eso, ¿no? Quiere decir que tranquilamente puede ser la 10 el martes y el 1 el jueves, o al revés. ¿Estamos? Vamos a ver las preguntas, o la pregunta. Ahí está, mira, son varias, una pregunta, pero donde hay que contestar verdadero o falso, creo. Mira lo que me dice, ¿no? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Ojo, son verdaderas. No me dice pueden ser verdaderas. Son dos cosas distintas de preguntar. Cuando me dice pueden ser verdaderas, quiere decir que si hay una posibilidad, se acepta. Pero cuando me dice son verdaderas, no, profe, definitivamente tiene que ser sí o sí. ¿Estamos? Ahorita vamos a ver cómo se analizan eso. Por ejemplo, mira lo que me dice la pregunta 1, ¿no? Dice, la 3 se realizará el mismo día que la 7. Eso es falso, profe, porque la 3 se realiza el mismo día que la 9. Eso lo puedo ver en el gráfico, ¿no? Y entonces la primera es falsa. Luego me dice, la 10 se realizará antes que la 2. Mira, yo observo que la 10 podría realizarse antes que la 2, porque la 10 podría ser martes. Pero también podría realizarse después, porque también la 10 puede ser jueves. Entonces, cuando tú tienes un dato, por ejemplo, que puede ser y no puede ser, y a ti te preguntan que tiene que ser verdadera, entonces tú no puedes decir que eso es verdadero. Es una posibilidad, pero no es verdadero. Entonces, cuando puede ser que sí y puede ser que no, se asume que es falso. Así que para mí la 2 es falso. ¿De acuerdo? Bien. La tercera me dice, la tarea 1 se realizará después de la 4. Y eso es verdadero, profe. Porque la 1 podría hacerse martes o jueves. Y la 4 es lunes. Entonces, no importa dónde esté el 1, si está el martes o está el jueves. Igual se hará después de la 4, ¿no es cierto? O sea, eso definitivamente es verdadero. Así que la respuesta sería, pues, es verdadero solo la 3. ¿De acuerdo? Bien. Pasemos al siguiente problema.
Bueno, ya es un problema de ordenamiento circular, ¿no? Dice Ricardo, Antonio, Luis y César fueron a cenar en compañía de sus esposas. En el restaurante se ubicaron en una mesa circular con 8 asientos simétricamente distribuidas. Y se sabe que no habían dos hombres juntos, dice. Frente a Ricardo se sentaba Luis. Junto y a la derecha de la esposa de Ricardo se sentaba Antonio. Ningún esposo se sentaba al lado de su esposa. ¿Quién se sentaba entre Ricardo y César? Es la pregunta. ¿De acuerdo? Bien, vamos a anotar esos datos entonces. Ahí está. Dice Ricardo, Antonio, Luis y César fueron a cenar en compañía de sus esposas. Bueno, si son 4 varones y fue cada uno con sus esposas, estamos hablando de un ordenamiento de 8 personas, ¿no es cierto? Dice en el restaurante se ubicaron en una mesa circular con 8 asientos simétricamente distribuidas. Sí, se sabe que. Bueno, ya sé que son 8 personas y entonces hay que graficar una mesa para 8. ¿De acuerdo? Eso sería así. Distribución simétrica de 8 personas. ¿Estamos? Bien. Vamos a ver qué datos me dan. Dice, no habían dos hombres juntos. O sea, en otras palabras, los hombres estaban intercalados. Y obviamente si los hombres están intercalados, las mujeres también. ¿Cierto? Porque son 4 hombres, 4 mujeres. Bien, vamos a ver qué datos más me dan. No puedo colocar nada ahí todavía, ¿no? Dice, ningún esposo se sentaba al lado de su esposa. Bueno, eso también hay que tener cuidado, ¿no? Ya sabemos que si colocamos ahí uno de ellos, a sus costados no podrá estar su esposa. Pero por el momento, como no tengo a nadie, entonces todavía no puedo anotar ese dato. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente dato. Frente a Ricardo se sentaba Luis. Bueno, como frente a Ricardo se sentaba Luis, primero hay que colocar a Ricardo, ¿no es cierto? Voy a suponer que Ricardo está aquí. Y como frente a él está Luis, Luis estará acá. ¿De acuerdo? Lo que puedo observar, jóvenes, es que, ¿recuerdas que te dijo que no habían dos hombres juntos? Si yo ya he colocado dos hombres que están uno frente a otro, y entonces los otros dos hombres tendrán que estar en esos lugares. ¿Estamos? Y entonces, por eso las mujeres estarán en los lugares que han quedado pues vacíos, ¿no? Y los hombres estarán en los triangulitos y obviamente donde está Ricardo y Luis. ¿Estamos? Vamos a ver el siguiente dato. Dice, junto y a la derecha de la esposa de Ricardo se sentaba Antonio. A ver, junto y a la derecha de la esposa de Ricardo. Como estamos hablando de la esposa de Ricardo, es lógico pensar que no estará junto a Ricardo. Está prohibido, ¿no es cierto? Porque dice que ningún esposo se sentó al lado de su esposa. Y entonces quiere decir que los dos lugares que están al lado de Ricardo, descartados para la esposa de Ricardo. Y entonces yo me pregunto, profesor, quiere decir que la esposa de Ricardo tiene que estar junto a Luis, ¿no? Ya sea a su lado izquierdo o a su lado derecho. Tendremos que probar entonces. Supongamos que la esposa de Ricardo estuviera aquí. Si ella estuviera la esposa de Ricardo, oye, junto y a la derecha de la esposa de Ricardo estaría Luis, ¿sí o no? Pero ¿qué dice el problema? Dice, junto y a la derecha de la esposa de Ricardo se sentaba Antonio. Entonces quiere decir que ahí no puede ir la esposa de Ricardo. Porque tendría junto y a su derecha a Luis y no a Antonio como dice el dato. ¿De acuerdo? Entonces descartado esa posibilidad para la esposa de Ricardo. Entonces el único asiento que le queda sería esto, ¿no? La esposa de Ricardo. Y como junto y a la derecha de ella se encuentra Antonio, y entonces Antonio tendría que estar aquí. Y profe, si Antonio está ahí, entonces el otro varón está en el triangulito verde, ¿no? Entonces ahí tendría que estar César. ¿Estamos? Bien, a ver, ya no hay más datos. Y entonces lo que podemos hacer ahora es completar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo observar que la esposa es César, ¿no? Como lo tengo a César ahí sentado a mi lado izquierdo, y justo hay dos lugares vacíos al lado de César. En ninguno de esos lugares tiene que estar la esposa de César. Y entonces quiere decir que la esposa de César tiene que estar entre Ricardo y Antonio, ¿cierto? Ahí voy a colocar a la esposa de César. Luego, profesor, veo que la esposa de Luis, obviamente no tiene que estar junto a Luis. Entonces, si no tiene que estar junto a Luis, tiene que estar entre Ricardo y César, ¿no es cierto? Ahí voy a colocar a la esposa de Luis. Y obviamente, pues, en el único lugar que queda, colocaré a la esposa de Antonio. ¿Estamos? Bien. ¿Qué me pregunta el problema? ¿Quién se sentaba entre Ricardo y César? Bueno, profe, entre Ricardo y César podemos ver que está la esposa de Luis. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta.
Bien, pasemos al siguiente problema. Dice, 8 amigos se sientan alrededor de una mesa circular que tiene 8 asientos simétricamente distribuidos. Si se sabe que Gladys se sienta junto y a la izquierda de Felipe. Amigos del mismo sexo no se sientan juntos. Ana se sienta a la derecha de Berenice y a la izquierda de Eva. Carlos no se sienta junto a Eva ni a Gladys. Daniel no se sienta junto a Berenice ni a su izquierda. Héctor llegó a la reunión un poco retrasado, dice. La pregunta es, ¿dónde se encuentra sentado Héctor entonces? Vamos a ver cómo lo resolvemos. Ahí está. Dice, 8 amigos se sientan alrededor de una mesa circular que tiene 8 asientos simétricamente distribuidos. Entonces vamos a graficar eso, ¿no? Ahí está. Sería una mesa circular con 8 asientos simétricamente distribuidos. Vamos a ver qué dato más me da. Dice, Gladys se sienta junto y a la izquierda de Felipe. Gladys se sienta junto y a la izquierda de Felipe. Bueno, profe, primero coloquemos a Felipe. Vamos a suponer que Felipe está ahí. Entonces ya dijimos, ¿no? Felipe se sienta mirando al centro de la mesa. Entonces, la izquierda de Felipe, junto y a su izquierda, sería aquí. ¿De acuerdo? Ahí está Gladys, ¿no? Junto y a la izquierda de Felipe. ¿Qué otro dato más me dan? Dice, amigos del mismo sexo no se sientan juntos. Oye, si amigos del mismo sexo no se sientan juntos, quiere decir que las otras 3 chicas que faltan deben estar intercaladas. Todas las chicas deben estar intercaladas. Entonces ya más o menos podría hacerme una idea dónde están los varones y dónde están las chicas, porque ya tengo a un varón y una chica colocados ahí en la mesa. Por ejemplo, si ahí está Gladys, y entonces, profesor, avanzaré dejando uno para colocar a las otras chicas, ¿no? Entonces quiere decir que las otras chicas tendrían que estar ahí, necesariamente, ¿no? Para que estén intercaladas las chicas. Bien, ¿qué otro dato más me daría? Dice, Ana se sienta a la derecha de Berenice y a la izquierda de Eva. Oye, si Ana está a la derecha de Berenice y está a la izquierda de Eva, pregunta, ¿está en el medio de las dos, sí o no? ¿No es cierto? Y entonces Ana tiene que estar aquí. ¿Está bien? Y para que Ana esté a la derecha de Berenice, entonces Berenice tendría que estar acá. Y obviamente, pues, el otro corazoncito que queda, ahí tiene que estar Eva. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué más me da. Carlos no se sienta junto a Eva ni a Gladys. A ver, Carlos no está junto a Eva, ni tampoco está junto a Gladys. Bueno, el único lugar que le quedaría entonces sería entre Ana y Berenice. Ahí debería estar Carlos, ¿cierto? Vamos a ver qué otro dato me dan. Daniel no se sienta junto a Berenice ni a su izquierda. Profe, si Daniel no está junto a Berenice, bueno, imposible, ¿no? Ahí están Carlos y Felipe. Pero tampoco está a su izquierda, dice. Y la izquierda de Berenice sería Felipe, Gladys y el asiento que está entre Gladys y Eva. Esos 3 lugares son la izquierda de Berenice. Quiere decir que en ninguno de esos 3 lugares debe estar. Claro, en 2 lugares ya están Felipe y Gladys. Pero en ese asiento vacío que está entre Gladys y Eva, también sería la izquierda de Berenice. Entonces quiere decir que ahí no debe estar. Y entonces lo pondré frente a Felipe. Es el único lugar que le quedaría. ¿Cierto? Ahí tiene que estar Daniel. Y entonces, profesor, el otro sitio quedará para la persona que está faltando, ¿no es cierto? Y eso me dice el siguiente dato, ¿no? Dice, Héctor llegó a la reunión un poco atrasado. Y entonces, obviamente, se sentará en el lugar que queda, ¿no? Ahí será Héctor. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es la pregunta? ¿Junto a quiénes se sienta Héctor? Bueno, veo que ahí está junto a Eva y Gladys, ¿no es cierto? Así que sería la respuesta junto a Eva y Gladys. Bien. Pasemos al siguiente problema entonces. Ahí está. Un problema de ordenamiento en cuadros, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver cómo lo podemos resolver. Vamos a leerlo primero. Dice Almendra, Belén, Camila y Dayana practican los siguientes deportes: natación, atletismo, vóley y tenis. Además viven en diferentes distritos: Los Olivos, Breña, San Borja y Miraflores. Sí se sabe que Camila no vive en Los Olivos ni en Breña. El atleta vive en Los Olivos. Almendra vive en Miraflores.
Dayana es voleibolista. La nadadora nunca ha salido de su San Borja querido. ¿Qué deporte practica Almendra? Es la pregunta. Bien, vamos a resolverlo. Ahí está, ¿no? Dice, Almendra, Belén, Camila y Dayana practican los siguientes deportes: natación, atletismo, vóley y tenis. Además viven en distritos diferentes, ¿no? Los Olivos, Breñas, San Borja y Miraflores. Y se sabe que. Bueno, hasta ahí ya más o menos podemos elaborar el cuadro, ¿no? Entonces vamos a elaborar un cuadro. Ahí está. Voy a hacer el cuadro de doble entrada, el cual va a tener dos cuerpos, ¿no? En uno de ellos vamos a colocar los deportes que practican y en el otro los distritos en que viven. Pero primero coloquemos los nombres, ¿no? Me hablan de Almendra, Belén, Camila y Dayana. Ahí está. Y entonces, profe, en el primer cuerpo de la tabla voy a colocar, pues, los deportes, ¿no? Natación, atletismo, vóley y tenis. Y en el segundo colocaré los distritos: Los Olivos, Breña, San Borja y Miraflores. ¿Estamos? Bien. Y entonces, vayamos a los datos. Dice, Camila no vive en Los Olivos ni en Breña. Entonces, Camila no vive en Los Olivos ni en Breña. Y entonces hay que descartar esas posibilidades para Camila, ¿no? Camila no vive en Los Olivos, pero tampoco vive en Breña. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué otro dato más me dan? El atleta vive en Los Olivos. Profe, atleta Olivos. Mira, no hay ni una conexión, ¿no es cierto? Porque acá todas las conexiones nombre con deporte y nombre con distrito. Pero para que no se me pase ese dato, voy a hacer una especie de conexión. Si el atleta vive en Los Olivos, voy a graficar esto, ¿no? Como para tener en cuenta de que si una persona, yo encuentro quién es el atleta, inmediatamente sé en qué distrito vive, ¿no es cierto? Aunque también se cumplirá lo contrario, ¿no? Si yo sé que una persona no vive en Los Olivos, entonces no es el atleta, ¿de acuerdo? También tengo que descartarlo así. ¿Bien? Vamos a ver qué otro dato me dan. Dice, Almendra vive en Miraflores. Bueno, si Almendra vive en Miraflores, y entonces ahí le voy a colocar sí. Tú sabes que cuando uno coloca un sí, ya habíamos dicho, hay que eliminar toda la columna y la fila del sí. Entonces voy a eliminar eso, ¿no? Por ejemplo, eliminaré la fila y eliminaré la columna del sí. Ahora, siempre que yo pongo un sí, tengo que hacer una pausa y ver si se puede colocar otro sí. O sea, si como he eliminado varias casillas, entonces como que se generan más posibilidades, ¿no es cierto? Entonces, profesor, yo observo, por ejemplo, que en la fila de Camila, refiriéndome al cuerpo de los distritos, ya están llenos 3 casillas y hay una casilla vacía. Justo es en San Borja, ¿no es cierto? Y entonces ahí tiene que ser sí necesariamente. Voy a colocar sí y voy a eliminar su columna y su fila. Ahí está, ¿de acuerdo? Ahora, había dicho también que cuando yo encontraba, por ejemplo, ¿no? Esa flechita que he colocado, esa curvita que he colocado, si yo ya encontraba que una persona no vive en Los Olivos, entonces no era el atleta, ¿no? Porque el que es atleta vive en Los Olivos. Entonces eso también se podría ir descartando. ¿Estamos? Ahí está. Lo voy a ir descartando, ¿no? O sea, si hace que una persona no vive en Los Olivos, entonces no es el atleta, pues, ¿no? Así. Bien, vamos al siguiente dato. Dice, Dayana es voleibolista. Y entonces, profesor, a ver, Dayana voleibolista. Hay que colocarle un sí ahí. Y vamos a tachar la fila y columna de ese sí. Ahí está. Lo que puedo observar es que ya en la columna de atleta, ahí hay un casillero vacío, y ahí tiene que ser sí, ¿no es cierto? Necesariamente. Así que voy a colocar sí. Voy a tachar todo su fila y columna. Ahí está. Ahora, ¿recuerdas que yo había dicho que si yo encontraba quién era el atleta, inmediatamente sabía en qué distrito vivía, ¿no? Porque hay una conexión entre el atleta y el distrito. Entonces, si Belén es la atleta, entonces el profesor viviría en Los Olivos. Ahí tendría que colocar otro sí. Voy a tachar la fila y columna de ese sí. Profe, ya está lleno prácticamente los distritos, ha quedado solo un casillero y ahí hay que colocarle sí. ¿Está bien? Bien, observo que más no se puede llenar por ahora, ¿no? Entonces vamos a ver si hay más datos. Dice, la nadadora nunca ha salido de su San Borja querido. Entonces quiere decir que la que practica natación vive en San Borja, ¿cierto?
Y yo observo en los distritos que quien vive en San Borja es Camila, ¿no es cierto? Ahí me ha salido que Camila vive en San Borja. Y entonces ella es la nadadora. Y entonces en Camila voy a poner natación, sí. Tachemos la fila y columna, dice sí. Y me ha quedado un casillero vacío en la columna de tenista, ¿no? Y justo eso le corresponde a Almendra. Así que ahí voy a colocar sí. Y entonces, jóvenes, así hemos llenado este cuadro, ¿no? Vamos a ver qué me preguntan. ¿Qué deporte practica Almendra? Bueno, profe, eso es tenis. ¿De acuerdo? Así que la respuesta será tenis. ¿Está bien? Bien, pasemos al siguiente problema. Otro problema de ordenamiento en cuadros, ¿no? Dice, hay 4 amigos, cada uno con una determinada afición a un juego. Sapo, ajedrez, dominó y damas. Y fuman puros, Marlboro, Fortuna y Nevada. Y tienen 4 mascotas. Loro, canario, perro y gallo. Sí se sabe que Raúl fuma puros. El que juega sapo tiene un loro. Luis no es dueño del canario. El que fuma cigarrillos Marlboro juega ajedrez. Alejandro juega dominó. El que juega damas fuma cigarrillos Nevada. El dueño del perro fuma cigarrillos Fortuna. Y Jaime no juega ajedrez. La pregunta es, ¿quién es el dueño del gallo? Bien, vamos a ver cómo lo podemos resolver. ¿Ya? Ahí está. Mira, yo observo, por ejemplo, que aquí hay muchas características para analizar. Por ejemplo, uno de ellos es la afición a un juego, la marca de cigarrillos que fuman y las mascotas que tienen. Yo ya te había comentado que cuando había un problema con muchas características, y entonces ya no era recomendable usar el cuadro que acabamos de usar en el problema anterior, ¿no es cierto? Sería muy tedioso. Y entonces usábamos otro cuadrito más simplificado, pero muy efectivo. Y entonces vamos a graficar ese cuadrito. Ahí está. Entonces me he colocado nombres, juegos, cigarrillos y mascotas. Eso es lo que vamos a relacionar. O sea que cada columna tiene 4 casillas. También te comenté en la parte 1 de orden de información que cuando yo tenía un problema donde había 4 casillas por llenar en cada columna, empezara con algunos datos que relacionaran 2 casillas de ellas, ¿no es cierto? Que me permitieran llenar 2 casillas. Pero si esas 2 casillas no incluye el nombre, sería mejor. O sea, empezaríamos con esos datos. Vamos a ver cómo lo vamos a llenar. A ver, mi primer dato es, dice, Raúl Fumapuros. Si bien es cierto que ese dato llena 2 casillas, pero llenaría el nombre y la marca de cigarrillo. Y yo te he dicho, no vamos a empezar todavía con los datos que relacionen el nombre, ¿no es cierto? Sino con aquellos datos que relacionen 2 características y que no tengan el nombre todavía. Esos datos los voy a analizar después. Así que por el momento voy a hacer esperar ese dato. Voy a pasar al siguiente dato. Dice, el que juega sapo tiene un loro. Profe, eso está mejor. Está relacionando el juego con la mascota. Y entonces no tiene el nombre, ¿no es cierto? Con ese dato voy a empezar. Entonces en juego colocaré sapo y en mascota colocaré loro. ¿De acuerdo? Voy a tachar ese dato porque como luego voy a volver a repasar los datos que he dejado para no confundirme y estar volviéndolos a leer otra vez. ¿De acuerdo? Los datos que sí voy a ir utilizando los voy a tachar. Y los que vaya dejando no, para después retomarlos. ¿Estamos? Bien, vamos al tercer dato. Luis no es dueño del canario. Bueno, ese dato está peor porque solamente colocaría el nombre y no colocaría nada más. ¿No es cierto? Así que ese va a esperar un poco más. El que fuma cigarrillos Marlboro juega ajedrez. Profe, el que fuma Marlboro juega ajedrez. Quiere decir que están relacionados la marca de cigarro con el juego. Y entonces voy a colocar en marca de cigarrillos Marlboro y en juego ajedrez. ¿De acuerdo? Tachemos ese dato que ya lo utilizamos. Siguiente dato. Alejandro juega dominó. Bueno, ya dijimos que si bien eso relaciona 2 casillas, pero todavía tiene el nombre, entonces vamos a hacerlo esperar. ¿De acuerdo? Siguiente dato. El que juega damas fuma cigarrillos Nevada. Bueno, el que juega damas fuma cigarrillos Nevada, o sea, juego y marca cigarrillos. Y entonces, obviamente, en el juego colocaré damas y en cigarrillos colocaré Nevada. ¿De acuerdo? Lo tachamos.
El siguiente dato me dice, el dueño del perro fuma cigarrillo Fortuna. Y entonces, profesor, en marca de cigarrillos colocaré Fortuna y además en mascota colocaré perro. Fortuna, perro. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver si hay algún dato más. Jaime no juega ajedrez. Bueno, ese dato no lo puedo llenar, ¿no? Porque con no juega ajedrez puede jugar sapo, dama o dominó. Entonces, ese dato no me está ayudando. Bien, antes de volver a retomar los datos que hemos dejado, vamos a ver el cuadro porque me parece que ya se pueden llenar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo observo que en la fila de juegos ya está casi lleno, solamente me falta un juego. Y yo sé qué juego falta. Falta el dominó. Y entonces ya se puede completar. Voy a colocar ahí dominó. Y en la marca de cigarrillos también ya está lleno prácticamente. Tengo 3 ahí marcas ya colocadas. Solo faltaría una marca. Y yo sé pues cuál es la marca que falta, ¿no? Puro. Entonces, profesor, quiere decir que hasta ahí habremos avanzado con todos esos datos. Ahora sí vamos a retomar los datos que hemos dejado, ¿no? Por ejemplo, hemos dejado el primer dato, donde decía que Raúl fuma puros. Y entonces, profesor, si Raúl fuma puros, bueno, los puros están en la primera columna, y entonces ahí tiene que ser Raúl. ¿Estamos? Y entonces ese dato ya lo podemos tachar. Luego me decía el otro dato que dejamos, Luis no es dueño del canario. Ese dato todavía no se puede colocar, ¿no es cierto? Si vemos el tablero todavía no lo podemos colocar. Lo voy a hacer esperar. Luego me dice, Alejandro juega dominó. Ah, profe, el dominó está en la última columna. Ahí será Alejandro entonces. Ahí está. ¿De acuerdo? Bien, tachemos ese dato. Luego me decía el último dato, Jaime no juega ajedrez. Profe, si Jaime no juega ajedrez, entonces jugará damas, porque es el único lugar que le queda, ¿no? ¿No es cierto? Y entonces ahí irá Jaime. Y obviamente, como ya están los nombres casi llenos, solo me falta uno. Entonces ese uno hay que completarlo, ¿no es cierto? ¿Quién me falta? Luis. Profe, ahora sí voy a retomar el dato que me falta. Dejé un dato, ¿no? Donde decía, Luis no es dueño del canario. Profe, si Luis no es dueño del canario, y entonces el canario debe ser de Jaime, no queda más. Así que voy a colocar en la columna de Jaime, canario. Y obviamente en la columna de Luis colocaré la mascota que me falta, ¿no? Me parece que es gallo. ¿De acuerdo? Y entonces, jóvenes, podemos observar que este cuadro se ha llenado muy fácil, ¿no? O sea, no hemos sufrido pensando mucho, ni de repente probando. ¿Por qué? Porque hemos elegido correctamente los datos. Y esa es la idea en este tipo de problemas cuando hay muchas características que analizar. Entonces, hay que saber con qué datos se tiene que empezar. ¿De acuerdo? Y entonces así uno llenará con mucha facilidad este tipo de cuadros, ¿no? Requiere un poquito más de análisis, pero es muy efectivo, ¿no es cierto? Nos toma menos tiempo el hacer el gráfico sobre todo. Bien, bien jóvenes, hasta ahí es la segunda parte de la información. Hemos tratado de tocar 2 problemitas de cada uno de los tipos de ordenamientos para que más o menos puedas ir practicando, ¿no? Sobre todo dando las indicaciones que necesitas. Seguramente más adelante sacaremos un orden de información, tercera parte, donde veremos algunos problemas también interesantes, ¿no? Porque obviamente acá en orden de información hay toda una variedad de problemas. Así es que conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias, cuídense.